Vamos a continuar ahora con el capítulo 4 de la lectura del libro de Dorbush, que es de la macroeconomía de una economía abierta. Y para esta parte vamos a levantar el supuesto de que los precios relativos eran iguales a 1, para después continuar con una condición muy importante en lo que al comercio internacional se refiere, que es la condición Marshall-Lerner. Eh, Seguido de esto vamos a iniciar o vamos a ver los dos de las principales políticas de comercio internacional eh, que hay y sus efectos sobre el ingreso y sobre la balanza comercial. Por lo que ahora vamos a incorporar al análisis del modelo los precios relativos, es decir, vamos a quitar el supuesto de que los precios relativos son iguales a 1 para que se pueda definir en términos de otras variables y por lo tanto sea igual a una función. Estas variables van a ser el nivel de precios de los bienes extranjeros en moneda extranjera, la relación que hay entre la moneda nacional y la moneda extranjera, es decir, el tipo de cambio está representado por la letra E, y el nivel de precios de los bienes nacionales en moneda nacional. Por lo tanto, la relación de intercambio lo vamos a representar por una P minúscula y es igual al tipo de cambio que multiplica al nivel de precios en el extranjero dividido entre el nivel de precios de nuestros bienes en moneda nacional. Es decir, esta relación representa las unidades de producto interno por unidad de producto externo, es decir, una relación de tipo de cambio real. Esta relación implica que si P minúscula sube, bueno, puede subir solamente por tres causas, ¿no? Que el tipo de cambio suba, que se incremente el nivel de precios en el extranjero o que disminuya el nivel de precios nacional. Si cualquiera de estas cosas pasa o que haga que se incremente P minúscula la relación de intercambio, eso implicaría entonces que los bienes internos se han abaratado en relación con los bienes extranjeros. Es decir, ahora nosotros tenemos que producir más o entregar más al extranjero para poder obtener una unidad, bueno, medido en términos de una unidad del bien que se produce en el extranjero. Por lo tanto, hay una relación, un deterioro en esa relación de intercambio. Esto implica que P determina el nivel de gasto eh, el nivel de gasto nacional que se hace en bienes nacionales y también en bienes extranjeros. Esto para un nivel de ingreso dado. Por lo tanto, las exportaciones e importaciones, es decir, los bienes que se comercian, dependen precisamente de esta relación de intercambio o del tipo de cambio real. Es decir, va a haber una relación positiva de, de estos precios relativos con las exportaciones y va a haber una relación negativa de esta P minúscula con las importaciones. Eso implica entonces que si P disminuye, las importaciones eh, forzosamente tienen que aumentar. Las importaciones, cuando P aumenta, las exportaciones también aumentan. Es decir, un incremento en los precios relativos de las importaciones eh, no mejora necesariamente la balanza comercial. Esto tiene que ver con que cuando nosotros gastamos o cuando tenemos destinado un nivel eh,
del producto o una parte proporcional del producto que nosotros tenemos en el país para la compra de bienes extranjeros, eso implica que cuando hay un deterioro en esa relación de intercambio, eh, efectivamente vamos a importar una cantidad de bienes menor de la que se importaba antes. Es decir, si nosotros tenemos destinados 10 pesos para la compra de 10 unidades de un bien extranjero, cuando la relación de intercambio se deteriora, esto implicaría que estaríamos comprando menos unidades al extranjero, pero lo que no implica es que nosotros gastemos menos. Es decir, nosotros bien podríamos estar gastando los mismos 10 pesos. Eso implicaría entonces que domina el efecto de costo a menos que las exportaciones y las importaciones sean lo suficientemente elásticas con respecto al precio. Esto es precisamente lo que nos explica la condición Marshall-Lerner, el efecto que hay de un deterioro en la relación de intercambio con respecto a la balanza comercial, que es lo que vamos a desarrollar ahorita. Entonces, la condición Marshall-Lerner necesita de dos definiciones que tienen que ver precisamente con las elasticidades tanto de las exportaciones como de las importaciones. Se definen entonces en términos de elasticidad como la derivada de las exportaciones con respecto a los precios y pues bueno, tiene que multiplicar a las variables en forma inversa, es decir, la relación que hay o el cociente que hay entre P sobre las exportaciones. Eso lo vamos a definir como alfa asterisco, que es la elasticidad precio de las exportaciones, y las importaciones van a ser la derivada de M con respecto a P, que multiplica al cociente P sobre M. Es decir, esto sigue siendo un cambio proporcional de las importaciones con respecto a un cambio proporcional en los precios, pero con signo negativo. Hay que tener esto en cuenta porque al momento de hacer las sustituciones más adelante, cuando tengamos el signo menos ya en las diferenciales, eso se tiene que sustituir con un alfa positivo. ¿Sí? Entonces, precisamente al ser elasticidades se definen como mayores que cero. Entonces, ahora sí, tomando la ecuación de la balanza comercial que habíamos visto en el video anterior, que era la balanza comercial igual a T, que era igual a M asterisco menos, es decir, las exportaciones menos las importaciones representadas por una M. Solo que ahora esa M tiene que estar multiplicada por P. Bueno, antes lo habíamos definido así, pero esa P ya va a ser diferente de 1. Por lo tanto, diferenciando esa ecuación con respecto a los precios, vamos a tener que, en primer lugar, habíamos dicho que las exportaciones estaban en función de P, por lo tanto diferenciamos las exportaciones con respecto a la única variable que está en función, que es el precio. Y al momento de diferenciar las importaciones, eso es un producto. Es decir, tenemos que hacer la derivada de la primera por la segunda, que es P por M, más la derivada de la segunda por la primera. Entonces, cuando tenemos P por M, precisamente vamos a tomar a P primero como constante y la vamos a multiplicar, vamos a tomar a M como constante y lo vamos a multiplicar por la derivada de P para obtener el segundo término que está expresado en esta diferencial. Por lo tanto, si tomamos la derivada de P,
eso es igual a 1, y multiplica a m. Estamos entonces ahora multiplicándolo por la diferencial de p. Menos, tomamos ahora a p como constante y a m como función. Entonces, esto es la derivada de m, que es una función y que por lo tanto se diferencia con respecto a la variable precio y multiplica a la variable p de la cual está multiplicando. Por eso nos quedan dos términos. Entonces, tenemos que, el siguiente paso es dividir todo entre dp, ahí está, para que nos quede del lado izquierdo la diferencial de la balanza comercial con respecto a los precios. Puede ser todo esto dividido entre dp o bien factorizar dp del lado derecho y pasarlo, cuando ya esté factorizado, pasarlo del otro lado dividiendo. Es exactamente lo mismo. Del otro lado, del lado derecho, todo esto se hace igual a 1 y lo que tenemos ahora que hacer es precisamente completar las elasticidades. Es decir, estamos multiplicando por un 1 algebraico cada uno de esos términos, excepto m, que ya está, bueno, que lo dejamos así solo. Y recordemos, bueno, en el primer término p por m, dividiéndolo entre p por m, pues es un 1 algebraico. Y en el último, en donde tenemos a las importaciones, multiplicamos por un 1 algebraico también representado por m sobre m. Recordemos que en equilibrio, estando la balanza comercial en equilibrio, las exportaciones son iguales a las importaciones. Por lo tanto, este es un t igual a 0, que implica que la balanza comercial está en equilibrio. El valor de las exportaciones es exactamente el mismo que el valor de las importaciones cuando éstas se multiplican por la relación de intercambio real o el tipo de cambio real. Por lo tanto, sustituimos donde tenemos precisamente P por M por una M asterisco. Y factorizamos precisamente a la M. A la M que se queda sola. A ver, en el primer término que aparece arriba, cuando estamos multiplicando por un 1, vamos a sustituir o se sustituye solamente el m asterisco en el denominador. En el numerador se queda como p por m para poder factorizar a la m. Entonces, y poder completar de esa forma la elasticidad. Entonces, ahí ya tenemos precisamente completa la definición de elasticidad de las exportaciones en ese primer término que está dentro del paréntesis. La m, como la estamos factorizando, ahora queda como un 1 negativo y el último término estamos, como ya hay una p, estamos multiplicando por un 1 algebraico que es m sobre m, podemos sacar para factorizar una m y dividir la p que está ahí multiplicando, la podemos dividir por esa m que nos quedó dividiendo. La otra m, la del numerador, la estamos sacando en la factorización. Por lo tanto, en el último término ya hemos completado la definición de alfa, que es la elasticidad precio de las importaciones. Por lo tanto, ahora sí, ya tenemos la sustitución de alfa asterisco y alfa y dejamos al último ese menos 1. Este es el resultado precisamente de la condición Marshall-Lerner. Esto es que un cambio
o deterioro de la relación de intercambio va a tener un efecto positivo sobre la balanza comercial siempre que las elasticidades sean lo suficientemente grandes o que su suma, más bien es decir, que su suma sea mayor que 1, asegurando entonces que sí se compense el mayor costo que hay de las importaciones originado por un incremento en la relación de precios. Es decir, ahora sí se estaría cumpliendo que las elasticidades son lo suficientemente grandes como para que el efecto que haya de un deterioro de la relación de intercambio tenga un efecto positivo sobre la balanza comercial. Esto, obviamente, en términos de valor y también de unidades. Habíamos visto que ya por hecho se da que nosotros importamos menos, pero no necesariamente nos gastamos menos. La condición Marshall-Lerner nos dice que cuando las elasticidades son lo suficientemente grandes, es decir, que la suma es mayor que 1, de las elasticidades precio de las exportaciones y de las importaciones, se dejará de importar o las importaciones disminuirán en términos de valor con respecto a las exportaciones y por lo tanto habrá una mejora en el saldo de la balanza comercial. Vamos a ver entonces ahora la primera de las políticas comerciales, que es precisamente la devaluación. Esto implica que si se supone que vamos a tener fijos o van a estar dados los precios de los bienes internos y externos. Es decir, en la ecuación de tipo de cambio real, la P asterisco y la P nacional van a estar dadas o fijas. Por lo tanto, la relación de intercambio real depende únicamente del tipo de cambio, es decir, de la variable E. Eh, Esto implicaría entonces que cuando hay un incremento en E, el tipo de cambio hace más alto el precio en moneda nacional a las importaciones. Si nosotros tomamos como definición a P, eh, acento circunflejo o P gorrito, eh, como el cambio que hay en P dividido entre P, eso implica entonces que es una variación porcentual, que es precisamente, ahora lo vemos un poquito más claro, parte de la elasticidad. Por lo tanto, esto es P gorrito. Y esa variación porcentual precisamente tiene que ver con la variación porcentual del tipo de cambio. Recordemos que P mayúscula, que son el nivel de precios nacional, está fijo y también P asterisco. Por lo tanto, la única forma en que la relación de intercambio varíe o que haya una variación porcentual en P es cuando también existe una relación porcentual en E o en el tipo de cambio. Esto lo que implica es que haya un mejoramiento en el producto y también un mejoramiento en la balanza comercial. Vamos entonces ahora a calcular el efecto que hay sobre el ingreso, tomando en cuenta la ecuación de equilibrio del producto que habíamos tenido en el video anterior. Es decir, ingreso es igual al gasto en absorción más las exportaciones menos las importaciones. Esta segunda parte es precisamente la balanza comercial y es la que se utilizó para el cálculo de la condición Marshall-Lerner, es decir, M asterisco en función de P menos P en función de M, perdón, P por M en función de P y de Y. En la condición Marshall-Lerner, la diferencial, sin embargo, solamente se hace con respecto a P
y no con respecto a Y. Ahorita sí vamos a hacer la diferencial con respecto también de las importaciones también con respecto a Y. Por lo tanto, diferenciando, vamos a hacerlo por partes. La diferencial total de esa Y minúscula es precisamente el cambio que hay en la variable E, que es el gasto en absorción, es decir, el gasto total que realizan los nacionales o las personas que viven dentro del país con respecto al ingreso, es decir, el gasto en absorción está en función del ingreso que hay dentro del país, más las exportaciones, el cambio en las exportaciones con respecto a la variable de la cual está en función. Esto no se tiene que confundir con, en el video anterior, con el cambio exógeno. Esto sí ya es una derivada, perdón, una diferencia con respecto, una diferencia de una función con respecto a la variable de la cual está en función. Es decir, m es una función, m asterisco es una función del nivel de precios o de P minúscula, que es la relación de intercambio. Por lo tanto, estamos diferenciando ahora sí con respecto a P. Y lo que sigue es diferenciar a las importaciones, que es un producto, es decir, P por M, como lo habíamos hecho en la condición Marshall-Lerner. En primer lugar, entonces, se toma a la P como una constante y entonces se diferencia a M, que está en función de P. Es decir, con respecto, se hace la derivada con respecto a P y se multiplica por la diferencial de P. Menos, se toma ahora a P, a M como una constante, y eso implicaría entonces que la derivada de P con respecto a P es 1, precisamente, y está multiplicando a M multiplicada por la diferencial de P. Es decir, si ahí nosotros, para desarrollarlo un poquito más, hubiéramos puesto o se expresaría M como una constante que está multiplicando a la derivada de P sobre, o bueno, con respecto a P, diferencial de P. Sin embargo, esa dp entre dp es igual a 1 y por lo tanto ya no se expresa. Y nos falta ahora hacer la diferencial con respecto a Y. El signo negativo se conserva y estamos diferenciando a M solamente porque la P que está multiplicando a la M ya no está en función de la I. Por eso solamente se diferencia una sola vez con respecto a Y. Entonces, sustituimos precisamente el gasto o el cambio del gasto en absorción cuando hay un cambio en el ingreso, que es precisamente la derivada que habíamos visto en el video anterior y que está representada por 1 menos S, es decir, 1 menos la propensión marginal a ahorrar, que bien podría verse como una propensión marginal al gasto. Los otros términos se quedan igual hasta el último, nos vamos hasta el último, en donde el cambio en M, que son las importaciones ante un cambio en Y, es precisamente su pendiente, que es igual a la propensión marginal a importar. Agrupamos todo, todas las DYs o todas las diferenciales de Y, las pasamos del lado izquierdo, factorizamos, y todo lo del lado derecho que faltó se queda tal cual. Completamos aquí multiplicando por 1 el primer término para tener las elasticidades. Es decir, la diferencial, o perdón, la derivada de M asterisco con respecto a P
y estamos multiplicando. Aquí ya se factorizó a dp, ahorita en el siguiente paso lo vemos, pero ya estamos factorizando dp, que es la diferencial de p de los tres términos de arriba, para poder completar a la elasticidad. Entonces, multiplicamos por unos. En el primer término es m asterisco entre m asterisco y p entre p. En el segundo término estamos multiplicando el 1, que es un m, que son las importaciones entre m, y p entre p. Y en el último término estamos expresando ese 1 con p entre p. Ahora sí, sustituyendo ya la definición de alfa asterisco y de alfa, ahí en el paso anterior me faltó poner el paréntesis de p, ahora sí ya está aquí expresado, está factorizado, y vamos a factorizar el m asterisco que está en cada uno de los términos, y ese 1 sobre p lo vamos a dejar aparte. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, estamos factorizando m asterisco sobre p, pero los estamos factorizando por separado. Del lado izquierdo vamos a poner a la m, y del lado derecho vamos a poner el 1 sobre p. Ya pasamos dp, y estamos sustituyendo ahora esta e, que es el cambio porcentual, precisamente, que era lo que queríamos expresar, el cambio porcentual de P, es decir, P gorrito, que es igual al cambio porcentual del tipo de cambio. El efecto entonces es que cuando se cumple la condición Marshall-Lerner, esto asegura que una depreciación del tipo de cambio va a tener un efecto positivo sobre el nivel de producto de equilibrio, es decir, un deterioro de la balanza, un deterioro de la relación real de intercambio va a tener un efecto positivo sobre el nivel de ingreso, siempre y cuando la suma de las elasticidades, tanto de exportaciones como de importaciones, sea lo suficientemente grande y mayor, o la suma mayor que 1. Entonces, el efecto que hay sobre la balanza comercial, para poderlo calcular, utilizamos la ecuación de la balanza comercial, es decir, es la T de trade igual a las exportaciones menos las importaciones, y como habíamos dicho, las importaciones ahora se multiplican por una P que es diferente de 1. Por lo tanto, las importaciones ahora están en función de P minúscula y del ingreso. Diferenciando T, tenemos exactamente los mismos términos que teníamos en la diferencial anterior, excepto por la diferencial de E con respecto a Y, porque, bueno, pues ya no aparece. Todos los otros términos son exactamente los mismos, es decir, diferenciamos a las exportaciones con respecto al precio, y tenemos tres términos en las importaciones que son precisamente el tomar el producto de P por M. Tomamos primero a la M como una función, y después a la P como una constante, después a la M como constante, y por último diferenciamos a las importaciones con respecto a la variable Y. Sustituimos ahora la propensión marginal a importar y factorizamos de nueva cuenta a la diferencial de P. Se sigue conservando el último término, que son la propensión marginal a importar, que multiplica el diferencial de Y, y los otros términos los agrupamos y factorizamos de P. Tenemos que completar nuevamente los términos para poder sustituir alfa asterisco y alfa, y esto es multiplicando por unos. Multiplicamos precisamente por m asterisco entre m asterisco y p entre p,
El otro término sería M entre M y P entre P. Y el último, que es la M que teníamos solita, la multiplicamos por P entre P. Utilizamos también la definición del equilibrio en la balanza comercial, que son las exportaciones iguales a las importaciones cuando éstas se pasan a moneda local. Y tenemos entonces ahora sí ya la definición de, o podemos sustituir a las elasticidades alfa asterisco y alfa, y de nueva cuenta vamos a factorizar a esa M asterisco y a la P que está dividiendo, pero de forma separada. Es decir, del lado izquierdo dejamos M asterisco y del lado derecho dividimos o multiplicamos por 1 sobre P. Y esto es precisamente dP entre P, es el cambio porcentual de P o el cambio porcentual en el tipo de cambio. Sustituimos esa dy, que es la dy que habíamos obtenido ahorita en el ejercicio anterior, del efecto que hay sobre el ingreso, y es precisamente lo que está multiplicando a la propensión marginal a importar. Podemos factorizar en ambos términos m asterisco por el contenido que hay dentro del paréntesis y el cambio porcentual del tipo de cambio. Entonces, si multiplicamos por ese 1, aparece el primer término que tenemos atrás y el m que está fuera del paréntesis dividido entre s más m. Hacemos la suma de quebrados que tenemos ahí dentro y sustituimos, bueno, ahí lo que se hizo fue sustituir ese 1 por un S más M entre S más. Vamos a ver la segunda política de comercio, que es el arancel. Y esto está definido como o es un impuesto a las importaciones. En realidad hay un incremento del precio relativo interno de las importaciones, pero los precios permanecen invariables en el resto del mundo. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el gobierno es el que recauda el impuesto y que no empeora la relación de intercambio externo. Para esto vamos a utilizar algunas variables que son la tasa del arancel, el precio relativo de los bienes importables dentro del país, es decir, el precio relativo a nivel mundial más una tasa del arancel, el precio relativo o la recaudación que hay cuando se toman en cuenta el valor de las importaciones y se les aplica precisamente esa tasa arancelaria. La condición de equilibrio entonces en el mercado de bienes ahora es el gasto de los residentes internos a precios internos y en moneda nacional, más la balanza comercial a precios mundiales, menos lo que se recaude, es decir, T por P por M. Eso forzosamente tiene que ser, para que haya equilibrio, forzosamente tiene que ser igual al nivel de producto que haya de nuestro país. Como no existe mercado de deuda, entonces el equilibrio tiene que ser todo lo que se gasta igual al valor del producto. Si tomamos en cuenta ahora la ecuación que se definió para la recaudación, para el precio relativo de los bienes importables, es decir, el precio aplicándole ya una tasa arancelaria, estamos eliminando el paréntesis y estamos obteniendo la relación PT. Bueno, esta ahorita la vamos a ocupar. Volviendo a la relación de intercambio, esto es Y igual a E más T menos la recaudación. Sin embargo, bueno, en
la lectura nos dice que en el primer periodo precisamente la tasa arancelaria va a ser igual a 0. Por tanto, la diferencial de y o de la ecuación del producto la vamos a tomar, como lo habíamos dicho, en primer lugar, por el gasto en absorción con respecto a la única variable de la cual es función, que es y. Aquí es un más, perdón, de las exportaciones con respecto a los precios, menos, tomando en cuenta a la m como una constante, que multiplica a dp entre dp, que es 1, a delta p entre delta p, perdón, que multiplica a la diferencial de p, menos, tomando en cuenta a la m como una función que se diferencia con respecto a p, y por último a la diferencial de las importaciones con respecto al ingreso. Sustituimos ahora las definiciones nuevamente de la propensión marginal al gasto, que es 1 menos S, y la propensión marginal a las importaciones, que es precisamente la M minúscula. Ahora sí, vamos a retomar nuevamente la ecuación arriba. Si nos fijamos en el lado derecho, arriba, vamos a diferenciar precisamente la ecuación de P. La primera que aparece es tomando en cuenta que esa P la vamos a diferenciar con respecto a la tasa arancelaria. Es decir, tenemos una P más P por T, su derivada entonces es igual a P. Si despejamos esa diferencial de P, podemos ver que esta diferencial es igual a P por dt. Esta es la que vamos a sustituir ahora, donde aparezca dp en el último resultado que obtuvimos de la diferencial total de y. Por lo tanto, aquí vamos a sustituirlo y por una p que multiplica el diferencial de t. Y ahora vamos a tomar el resultado, o bueno, la condición de equilibrio de la balanza comercial, que es las exportaciones son iguales a las importaciones en términos de valor. Y vamos a completar precisamente el segundo término, que es la elasticidad del precio de las importaciones, y vamos a multiplicarlas por un 1, que es m entre m. Factorizamos ahora sí, y más bien sustituimos esa elasticidad, que es alfa, y factorizamos a la m asterisco. Recordemos que estamos haciendo la diferencial de y pasamos del lado, en el lado derecho tenemos una dt que pasamos del otro lado dividiendo, y del lado izquierdo teníamos una dy que multiplicaba a s más m. Por lo tanto, estamos cambiándolo simplemente ahí de lugar, haciendo un despeje. Esto implicaría entonces que un arancel tiene un efecto positivo sobre el producto cuando la propensión marginal, perdón, cuando la elasticidad precio de las importaciones alfa sea ahora más alto. Es decir, ya no vamos a tener ahora un alfa para que su suma, un alfa asterisco para que su suma sea mayor que 1, sino que ahora solamente vamos a tener que ese efecto va a ser positivo si la elasticidad precio de las importaciones es mayor que 1, es decir, las importaciones tendrían que ser demasiado elásticas. El efecto que hay sobre la balanza comercial de un arancel se queda como ejercicio.